Tres principios de un sano crecimiento psicológico del ser humano. Todo ser humano, en su sano crecimiento psicológico, tiene que integrar tres principios. El principio del deber. El principio del placer. El principio de realidad. El principio del deber. Son las cosas que se tienen que hacer. Tender tu cama, lavarte las manos, lavar tu ropa, cepillarte los dientes, ducharte, peinarte, hacer tu tarea, saludar con corrección, no robar, no agredir, no hablar mal de nadie, respetar, amarte y amar, no cometer delitos, ser buena gente. Sentido común. Eso lo tienes que hacer, es tu deber. El principio del placer. Son las cosas que nos hacen creer que la vida tiene sentido y propósito. Es lo que nos regocija el corazón, lo que es agradable y hace sentir vivos, alimenta no solo el cuerpo material, sino el espíritu. Porque si todo fuera una obligación, que todo es tu deber, ¿dónde quedaría la cultura del esfuerzo? Hacer lo que es grato, lo que nos hace sentir bien. Los mejores maestros que hemos tenido, nos invitan al esfuerzo, desde el placer, desde la alegría. ¿Y de qué trata el sentido del placer? Pasarla bien, compartir de la vida, las cosas, y nuestras experiencias, con los demás. Convivir, reunir, reír, jugar, compartir experiencias juntos, divertirnos. Pero también un balance del otro modo, la soledad, la paz, descansar, soñar, leer, cantar, meditar, es bueno. Pertenecer a tal filosofía, tal cultura, tal religión, tal enseñanza, es positivo. Bueno, inclúyele también, que la persona sea congruente, consciente, puntual, entre lo que practica, y lo que hace. Que conozca la integridad. Y debemos entender que no todos nacemos para lo mismo, unos son creativos de una manera, y otros de otra. Es decir, no todos nos divertimos de igual manera. Unos lo hacen aficionadamente al deporte. Otros les gusta el karate, por ejemplo. Otros se divierten tomando un buen café, meditando, leyendo, conversando, dialogando, teniendo una plática amena. Y el tercero. Principio de realidad. Es, no engañarnos, no mentirnos a nosotros mismos, ni a otros, no caer en incoherencias. Como decir tal cosa, y hacer tal otra. Que a ti, hijo, te pido que hagas algo, que no observas de mí. Que te recomiendo, hijo, no fumes, no mientas, no tomes lo que no es tuyo, pero llega el vecino pidiendo el martillo que te prestó, el niño abre la puerta, va a su padre, y éste le dice. Dile, que no estoy. No prediques, actúa. Tu hijo te está mirando. La enseñanza es, 99% visual, y 1%, palabras. El niño entenderá que mentir es incorrecto. Pero lo hará porque papá lo está haciendo. Dar consejos no sirve de nada, si no se practica. Hay que tener integridad, con lo que se fomenta, y con lo que se hace, ser realistas. No prediques, actúa. En el principio del deber, hay que desarrollar responsabilidad, capacidad de respuesta, disciplina, orden. En el principio del placer, encontrar esa pasión, esa alegría, ese ánimo para encontrar aquello, que entre todo lo que tenemos que hacer, encontrar un espacio para practicar lo esencial. Saber reivindicar nuestro propio albedrío, manifestando únicamente, lo que es esencial, e inesencial, de valor, en tu vida, y lo que no. Y no viviendo por inercia, una vida sin principio y propósito. Identificando lo que en realidad queremos en la vida. Y en el principio de realidad, es desarrollar una conciencia tan potente, que nadie maneje tu vida, y lleve disciplina, consistencia, congruencia e integridad. Tenemos que unificar estas tres, y ser un vivo ejemplo de estas tres. La disciplina es el resultado de tres factores: la organización, la limpieza, y la puntualidad. La organización. Acomodar cosas. La limpieza. Eliminar cosas. Y la puntualidad.
Ser íntegros, precisos y formales entre lo que decimos y lo que hacemos. La integridad se refiere a la capacidad de mantener los propios ideales, opiniones y acciones, basadas principalmente en honestidad, rectitud, verdad y justicia. Hay mucha gente honesta, pero necesitamos personas íntegras. Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo siento. Honestidad habla de mis actos públicos, de mi reputación, integridad habla de lo que yo hago, aunque nadie me esté viendo. Se puede hablar grandes discursos, como un Buda, sacando rayos de sabiduría por la cabeza. Pero, ¿de qué serviría si llegando a casa, ofendido fácilmente, maldiciendo, mintiendo, sintiendo orgullo, envidia, egoísmo, etc.? Lo importante no es aquí, en el escenario, sino ahí en la escuela, el trabajo, la casa. La fortaleza no se muestra en una pendiente hacia abajo, sino en una subida. Esta era una viuda rica. Ella tenía muy buena fama, porque era amable, delicada y humilde. Tenía una sirvienta, muy inteligente y trabajadora. Un día la sirvienta pensó: mi ama es una persona de muy buena fama, pero no sé si ella es buena de naturaleza o lo es porque las circunstancias la hacen ser así. Voy a probarla. La mañana siguiente, la sirvienta se quedó en cama hasta tarde, y por fin, al mediodía apareció ante ella, la ama. Ella muy disgustada le regañó diciendo: ¿por qué te levantas tan tarde? La sirvienta no dijo nada, solo se disculpó, y se levantó. Al siguiente día, la sirvienta volvió a levantarse tarde. El ama no pudo controlarse, y le propinó un porrazo en la cabeza. El que yo me haya levantado tarde, un día o 2 días, no es motivo para que usted me golpee, y se enoje de esta forma, le replicó la sirvienta, encolerizada de sobremanera. El incidente se propagó por la ciudad, y la viuda rica perdió su buena fama de antes. La gran mayoría son, como esta ama. Cuando las circunstancias son favorables, todos pueden ser amables, humildes, y magnánimes. Ahí tenemos la historia de Jacob. Nunca maldijo a su Dios, aunque todo le saliera mal. El problema está en ver si uno puede seguir así, en situaciones adversas. Cuando rumoran mal de nosotros. Cuando escuchamos algo que nos desagrada. Cuando otra persona se acerca a nosotros, con visible enemistad. Cuando no tenemos lo suficiente para vestir o vivir. ¿Podremos tener un alma pura y actuar correctamente? No se puede calificar de bueno al que tiene un alma pura, y actúa de acuerdo al fin, cuando las circunstancias le son favorables. Se puede llamar bueno, puro y humilde, al que ha recibido la enseñanza. Y esforzándose de practicarla, ha pulido su alma, y su cuerpo. Decía el Maestro Jesús: por sus hechos, los conoceréis. Se puede engañar a un vendedor, a un policía, a un superior, a un congresista. Incluso como presidente, puedes engañar a tu país, pero hay alguien dentro de ti, que jamás podrás engañar. Es a ti mismo. Y que hay una generación, que te guste o no, se le va a transmitir estos antivalores, estas antivirtudes. Es mejor transmitirles valores, y virtudes, nobleza, honor, principios de caballería. Cuando un político, en Japón, tira un papel al suelo, lo destituyen. ¿Cómo una persona que logra lanzar un papel al suelo va a decir que representa un país, si no tiene sentido de pertenencia? Por favor. Usted no sirve para eso. Honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy. Un hombre y sus hijos, entrando al parque de diversiones, le cobran las boletas, y él devuelve una y dice: no. El último ya pasó la edad, paga más. Señor. Tan honesto usted. Si usted no me dice, no me doy cuenta.
Usted no se da cuenta, dice. Pero mis hijos sí. ¿De qué me sirve engañar a una taquillera? ¿De qué me sirve engañar un montón de personas, si mi siguiente generación se está dando cuenta de las cosas que yo hago? Puedo intentar enseñarle principios a mis hijos, el niño no aprende lo que yo hago, eso solo lo entiende. Aprende lo que yo soy. Ama, honra, sé dulce y dadivoso, buena persona, honesto, di la verdad, sé puro, bendice, perdona, trata bien a las personas, incluso si son indigentes, invidentes, o discapacitados. Trata bien a las mascotas. No mires con morbo a una mujer. Él va a entender estos mandatos, que mentir, que robar, que maltratar, no es correcto. Pero él va a emular lo que yo hago. La discordia, aversión, la ira, la enemistad, el orgullo, la prepotencia, el ego, jamás ha creado ni creará fantásticas civilizaciones. El amor, el encuentro, el diálogo, sí. Lo hemos visto en el pasado, muchas veces. Hay que estudiar el pasado, para no repetirlo. Cuánto odio, cuánta separatividad, cuántas armas atómicas, cuánta guerra, cuánta crueldad, incluso en los ámbitos religiosos. Ahí tenemos la tal guerra santa, que de santa, no tenía nada. Eso demuestra, cuánta falta de integridad. Cuánta incoherencia. La disciplina, la integridad, la unidad, el valor, la hermandad, la fraternidad, vale mucho la pena. Es lo mejor que puede haber. Grandes civilizaciones, no se crean solas, necesita de nuestra participación. Porque todos somos iguales. Porque todos buscamos siempre, lo mejor. Así como para los nuestros. Pero hay una cosa que aún falta, recordar, que todos somos familia.